Muy buenas y bienvenidos a estas claves de Miami de Fórmula Uno. Ya hace más de 5 semanas que no había Fórmula Uno. Muy buenas a todos los amigos de Auto FM y Automundo Argentina, para todos nuestros amigos también de Argentina y de toda Latinoamérica. Como decía, cuarto Gran Premio de la temporada en el Autódromo Internacional de Miami, en Estados Unidos. La Fórmula Uno vuelve al ruedo después de, como decía, más de 5 semanas. Se dice corto, pero han sido largas, sin carreras por la cancelación tanto de Bahrein como de Arabia Saudí a causa del conflicto en Oriente Medio. Parece ser que la Fórmula 1 tiene un nuevo ídolo, es joven, italiano y se llama Andrea Kimi Antonelli, tercera victoria consecutiva para el piloto de Mercedes, que es aún más líder del campeonato. Los McLaren han aparecido, los Ferrari están ahí y un depredador llamado Max Verstappen llama a la puerta y asoma la cabeza. En clave hispana, Franco Colapinto y Carlos Sainz sumaron puntos con Alpine y Williams, que han mejorado, el argentino consiguiendo incluso su mejor posición en la Fórmula 1. Fernando Alonso con Aston Martin y Checo Pérez con Cadillac no llegaron al top 10, pero al menos tuvieron un fin de semana sin problemas, entre muchas comillas, y dando algún paso adelante o al menos terminando las carreras. Todo esto en un contexto de cambio que sigue la Fórmula 1 para moldar esta nueva reglamentación. Pero antes de hablar de todo esto y muchas más cosas, dar la bienvenida al gran Diego Durruti. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Rubén? Bueno, imagino que me extrañaste mucho en estas 5 semanas porque ya era habitual nuestro contacto. Ahora, afortunadamente, va a ser más seguido. Pero bueno, como decías vos, lo resumiste muy bien todo, ¿no? Tanto lo del receso, por esta cuestión del conflicto del Medio Oriente y esta cancelación de los grandes premios, que bueno, la Fórmula Uno lo aprovechó muy bien, ¿no? Para ajustar un poco el tema del reglamento técnico y fundamentalmente lo aprovecharon muy bien y creo que eso quedó. Lo vimos en Miami, los equipos, ¿no? La mayoría de los equipos hizo un gran trabajo en sus talleres y bueno, se ha mostrado un nivel realmente muy alto de todos los equipos y es como un reset interesante que nos ofrece la Fórmula Uno con todo lo que pasó en Miami, más allá del nombre repetido del ganador que ha sido Kimi Antonelli. La verdad es que los equipos, como bien decía Diego, han mejorado. Sí que es verdad que la competición en sí yo la veo más o menos igual con todo este tema del clipping Sí. y de perder, perder, vamos a decir, velocidad en las rectas. Pero bueno, antes de empezar, ¿qué te ha parecido, Diego, el Gran Premio de Miami? Si me lo puedes resumir en una frase. Y resumirlo en una frase me parece interesante. Fue más allá de que coincidimos el tema del superclipping y eso vamos a tener que convivir durante todo este año y contando los días para que sea 20-30, 20-31, porque parece que vuelven los V8. Pero bueno, me parece interesante una carrera que ha mostrado cambios de líderes. Ha estado Antonelli, Leclerc, Norris, Verstappen. Digamos que fue interesante en ese aspecto, más allá de que ya sabemos que tiene que ver mucho con la gestión de energía y demás. Pero bueno, me parece también atractivo esto que McLaren esté un poco más cerca, que Ferrari también. Y Red Bull, por supuesto, ¿no? Con lo que hizo Verstappen, que en un momento llegó a estar 16 y fue a la punta de la carrera. Y también, por supuesto, lo de Alpine, como la quinta fuerza de la Fórmula Uno hoy por hoy. Creo que fue interesante. Fue un primer gran premio después del receso atractivo. Más allá de lo de Kimi Antonelli, que eso lo vamos a tratar obviamente en estas claves del Gran Premio de Miami, pero yo creo que fue atractivo, fue interesante, ¿no? Fue un buen reinicio del Mundial de Fórmula Uno. Eso os digo, hubo muchos cambios de líderes. Se vio que Mercedes no era tan dominador como en las tres primeras carreras, pero hay que decir que Andrea Kimi Antonelli sigue ganando y sigue aumentando la ventaja en el campeonato, porque ahora es primero con 100 puntos. Y bueno, sí que es verdad que quedó sexto en la sprint, pero acabó primero en la carrera principal con una salida que se ve que tienen que mejorar, pero que bueno, que al final Mercedes también aceptó en la estrategia y Andrea Kimi Antonelli es, si no recuerdo mal, también el piloto más joven que encadena 3 victorias consecutivas. Sí, así es, así es. Yo creo que a Kimi Antonelli particularmente le falta, digamos, el tema de hacer una buena largada, pero compensa con el auto que tiene. O sea, la realidad es esa. O sea, puede largar mal, pero enseguida va en busca de lo que era suyo, en este caso el primer lugar. Y hay que ver esa lucha interna. Yo también me quedo con esto, ¿no? Esta supremacía de Kimi Antonelli, que nosotros lo dijimos, creo que fue en la primera clave del Gran Premio de Australia de cuán fuerte estaba Antonelli y de que iba a aprovechar las situaciones. No las iba a forzar, pero las iba a aprovechar. Obviamente a partir del segundo Gran Premio lo aprovechó, ganó y a partir de ahí, bueno, cambia incluso su estatus dentro del equipo. Yo creo que
dentro de la escudería Mercedes debe haber, principalmente por lo de George Russell, uno se imagina que no debe estar muy contento con el presente de su compañero de equipo, alguien que en principio era ese fusible que se podía cambiar si Verstappen estaba disponible para ir a Mercedes. Hoy por hoy no sé si están así, y si uno apuesta a un cambio justamente dentro del equipo alemán, para recibirlo a Verstappen sería George Russell, o sea, por una ecuación muy simple, ¿no? Es el piloto más caro del equipo, tenés uno muy joven que es muy barato, muy económico, con un contrato que no debe superar los 2 millones de dólares, euros, mejor dicho, en este año, que ya ha ganado, entonces, digamos, es muy simple, así que yo creo que debe haber una situación con Russell bastante particular, no debe estar contento, tiene que sí o sí empezar a ganarle, sí o sí le tienen que empezar a ganar para mantener su estatus dentro de la escudería, ¿no? Hoy este jovencito que nos ha asombrado con pole positions, con victorias, con un talento realmente impresionante de superestrella, está liderando el campeonato y bueno, va a ser difícil incluso para Russell tratar de bajarlo, más allá de que tengan las mismas armas, ¿no? Y repito, la situación mental, ¿no? Psicológica de Russell, que había llegado como número uno y ahora se ve ensombrecido por un chico muy jovencito, debe ser un tema que debe tratar personalmente el piloto británico. Totalmente, y lo que tú dices, Diego, porque al final yo creo que ha sido la primera vez que vemos a Russell, de verdad, vamos a decir, porque no hay ninguna duda que es un Sí, pilotazo, pero es la primera vez que lo vemos detrás de su compañero de equipo, porque cuando estaba en Williams, obviamente no comparemos a Latifi con Russell, sería no es algo comparable, obviamente, pero después con Hamilton también le ganó, estuvo por delante. Y yo creo que al final no se lo esperaba y que a lo mejor se veía tan, entre comillas, ganador, sí, que también eso a lo mejor le ha hecho ir un poco para atrás, pero lo que está claro es que Antonelli también está en un momento de forma espectacular, ganando. Vimos que cuando salió en boxes salió por detrás de Norris, pero bueno, no, salió, si no recuerdo mal, eh, paró en boxes, sí. antes le hizo un undercut a Norris, perdón, y cuando salió Norris salió con neumáticos fríos, le adelantó, después también adelantó a Verstappen y se puso primero en la vuelta 29 y a partir de ahí empezó a liderar y ganó la carrera. Y se ve eso, un Antonelli que a pesar de su juventud, en tan solo se ha encontrado también a un coche ganador que obviamente es muy importante, pero es que está ganando a George Russell, que es Sí. campeón del, que también que es subcampeón y que seguramente todos al principio de temporada hubiéramos dicho que Russell hubiera estado por delante de Antonelli, pero bueno, ahí está. Y pasando a hablar del británico, de George Russell, que bueno, que al final, digo, se queda atrás y aunque todavía obviamente queda muchísima temporada, Sí. estábamos solo en la cuarta prueba de todo este curso, parece que Antonelli le ha adelantado y es que Russell ha quedado cuarto en la sprint, que ahí sí que quedó por delante de Antonelli, que recordemos que Antonelli Sí. quedó sexto, pero es que también cuarto en la carrera, incluso por detrás de los dos McLaren, que después hablaremos de Sí, sí, ellos. sí, seguramente. O sea, todavía es muy larga la temporada. Vos viendo, decía Rubén, estamos recién en la primera parte y cualquier cosa puede cambiar. De hecho, el año pasado tuvimos la mejor muestra, ¿no? Lo teníamos a Piastri a esta altura del torneo como invencible, como el piloto del momento y a último momento el campeonato se lo gana a su compañero de equipo. Cosa que puede llegar a suceder, ¿no? Porque ahora estamos hablando o suponiendo cómo debe estar George Russell, pero tal vez Russell también piensa lo mismo. O sea, que es más posible que Kimi Antonelli en algún momento se maree por la situación en la que está pasando y él aproveche justamente para superarlo, ¿no? Pero no le tiene que perder pesado. O sea, me parece que lo importante en esta etapa es justamente tal vez esa, ¿no? Jugar al tema de la presión y tratar de que su compañero de equipo se equivoque en algún momento. Tal vez en los mano a mano o eventualmente cuando empieza a sumar mejores puntos y esa brecha que hoy tiene Antonelli se empieza a cortar. Bueno, hay que ver cómo soluciona en definitiva Antonelli esa situación, ¿no? Vamos a ver si realmente es un talentoso y es la reencarnación de Senna, por decirlo de alguna manera, o eventualmente es un piloto al que, si bien tiene un buen auto, que lo aprovecha, que gana, todavía, digamos, le falta un poco para pelear por el campeonato. Ahí va a estar la destreza de George Russell de tratar justamente
de compensar esa falta de competitividad que hoy pareciera tener frente a Antonelli en la pista, justamente con su experiencia y su bagaje dentro de la Fórmula 1 con varias temporadas. Eso es, y hay que decir, Diego, que sí que es verdad que entre muchas comillas se puede decir a lo mejor que Russell ha salvado el fin de Sí. semana, repito, entre muchas comillas, porque sí que es verdad que es un circuito que no le gusta especialmente, obviamente no acabó satisfecho y también más aún si tu compañero de equipo, si Antonelli consigue la primera victoria para Mercedes en Miami. Pero bueno, pasamos también a hablar de otro equipo que se ha acercado bastante a Mercedes, incluso le ha llegado a adelantar en la sprint, y ese es McLaren. Sí. Hay que tener cuidado con ellos porque claramente han dado un paso adelante. Norris ganó la sprint y quedó segundo en la carrera, incluso diciendo a Lando Norris que podían haber ganado la carrera si no llega a ser por esa estrategia. Y Piastri acabó segundo en la sprint, o sea, doblete en la sprint de McLaren y tercero en la carrera con dos McLaren en el podio. Esto nos deja, Diego, algo claro, que es lo que decíamos, que McLaren de momento se ha intercambiado la posición con Ferrari y ahora parece que es el principal competidor de Mercedes. Sí, sí, y lo decíamos al comienzo, ¿no? De este análisis. McLaren, evidentemente, es uno de los equipos que todos los equipos, por supuesto, han trabajado, pero bueno, se nota en McLaren ese avance en comparación a las tres primeras carreras, donde parecía un poco perdido con este nuevo reglamento. Y bueno, McLaren hizo mejoras en el auto, como la gran mayoría de los equipos, mejoras que han beneficiado en el rendimiento del vehículo y eso se notó justamente en este fin de semana. Han sido muy firmes, o sea, más allá de que la victoria final fue para un Mercedes, para Antonelli, en el resto del fin de semana han estado muy competitivos y han sido la sombra del equipo alemán. Ahora habrá que ver si mantienen justamente ese estatus o si logra ciertas mejoras como para plantarle una pelea más franca a Mercedes que hoy por hoy es la referencia, la gran referencia, ¿no? Y también hay que ver cómo reacciona también Ferrari, porque esto hay que decirlo también, en un momento, en la primera parte del año, o en las primeras tres carreras, Ferrari era como justamente el contendiente de Mercedes y hoy ese papel, al menos en Miami, todavía falta muchísimo, ha sido McLaren. Así que creo que es una pelea interesante la que vamos a estar viendo si esto se mantiene así, ¿no? Con algunos equipos que se acercan, creo que, y con McLaren, digamos, con esa obligación, ¿no? Porque dentro de ser sos campeón de la Copa de Constructores, tenés tu piloto campeón también de la Fórmula 1 y necesitas sí o sí ser un contendiente y un rival de peso, ¿no? Así que vamos a ver si a partir de este Gran Premio de Miami ese McLaren que todos queremos ver está justamente y se mantiene, ¿no? Justamente en el tiempo. Totalmente, es algo que se ha visto en la pista que los McLaren, que a McLaren le ha venido muy bien estas 5 semanas de parón y que a Ferrari no tanto, y es porque se han quedado algo atrás. Sí que es verdad que Leclerc consiguió un podio en la sprint porque acabó tercero, pero es que en la carrera terminó Leclerc octavo, ahora hablaremos de ese lío final, y Hamilton sexto. La verdad es que decíamos a McLaren le ha venido bien a McLaren y a muchos Sí. equipos más, pero es que a Ferrari al revés. Ferrari ha empeorado, incluso se estaba hablando de que a lo mejor a ver si podían luchar con Mercedes, pero es que les ha pasado McLaren. Incluso ahora después hablaremos, pero me atrevería a decir Red Bull, sobre todo con Verstappen, le han pasado totalmente, le han adelantado. Sí, 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 sí. Evidentemente las evoluciones que estrenaron en Miami no les cayó todo bien. Y más allá de que Miami es un circuito también muy particular, ¿no? Es un circuito callejero, un trazado fuera de lo común. Hay que ver cuando y bueno, ahora viene Canadá, que también es una pista, es un semipermanente. Hay que ver cuando estén ya en autódromos, ¿no? A ver si estas mejoras o las que tienen previstas para el resto del año permiten justamente a Ferrari levantar un poco el nivel. No obstante, tampoco es que se ha alejado demasiado. Me parece que estar ahí hoy por hoy luchando con McLaren y siendo la tercera fuerza, más allá de esta gran recuperación que tuvo un Red Bull que también, ¿no? Junto a McLaren, creo que fueron los equipos que aprovecharon muchísimo este parate, este parón, y que las mejoras se han notado en la pista. Creo que lo de Ferrari tal vez hay que tomarlo también con cautela, posiblemente esté un poquito más adelante. No le tiene que perder el ritmo a McLaren, por supuesto, y tiene que tratar de estar ahí más cerca de Mercedes, ¿no? Vamos a ver si eso se logra con un buen auto, incluso también con esa pelea interna que también hay en el equipo entre Leclerc y Hamilton, ¿no? Un Leclerc que, según se comentaba, está casi
No digo que terminada su etapa en Ferrari, pero ya se está replanteando si debe continuar justamente en la escudería de Maranello después de varios años, y un Hamilton renacido, ¿no? Nada que ver este Hamilton con el Hamilton del año pasado, ¿no? Así que hay que ver si esa lucha interna entre los pilotos, cómo es positiva para el equipo para que pueda justamente la escudería empezar a lograr mejores resultados y acercarse, a cortar esa brecha con Mercedes, ¿no? Pero sabe qué pasa, Diego, y también esa lucha entre los pilotos, que bueno, sí que es verdad que hubo muchas batallas con Sí, con los pilotos de Ferrari en la carrera. Si no ir más lejos, Leclerc en la última vuelta tuvo un problema que según él fue 100% suyo, no fue nada del coche. Y bueno, la verdad es que tuvo una salvada espectacular, hizo un 360. Al final le adelantaron en las últimas curvas, le adelantaron Russell y Verstappen. Pero bueno, se saltó, si no recuerdo mal, varias sí. curvas, 4 curvas en concreto, y cayó al octavo puesto porque le sancionaron con 20 puestos, uy, 20 segundos. con 20 segundos de penalización, con un drive-thru, y por eso Hamilton también subió a la sexta, y Colapinto, que después hablaremos de él, en la séptima. Y bueno, Hamilton también dañó el suelo una lucha brutal en la primera vuelta con Colapinto, con Franco, y que bueno, que le hizo que perdiera medio segundo por vuelta. Vamos a decir que los Ferrari también tuvieron problemas en carrera, Sí. pero se ven, así se ve que han empeorado un poco. Y alguien que no ha empeorado, aparte que ha mejorado y se le veía algo más feliz, es al monstruo, a Max Verstappen. Acabó Sí. quinto en la sprint y quinto en la carrera. También aparte que decir que acabó quinto en la carrera, pero escogió una estrategia, vamos a decir, un tanto peculiar, porque pasó en la vuelta 7 a boxes para poner en los neumáticos duros. Y bueno, qué decir, de un Verstappen que tenía muchos problemas y demás. Sí que es verdad que trompeó en la salida. También otro momento alucinante del Gran Premio de Miami, porque parece alucinante cómo nadie, como aparte de salvar ese trompo, de cómo nadie le llega a tocar. Y me parece, si no recuerdo mal, que bajó al 12º puesto, o sea que problema tras problema, pero aún así acaba quinto. Y qué decir, que Max Verstappen le das un poco un coche medianamente bueno, y todos sabemos lo animal que es. Sí, sí, sí. Yo estuve viendo en redes sociales una foto en comparativa de lo que era este auto de Miami con el auto del último Gran Premio del anterior antes del parón, y eran totalmente diferentes, ¿no? Evidentemente Red Bull también trabajó muchísimo y bueno, Max Verstappen estaba muy inspirado. Y obviamente es fácil hablar y analizar con el diario del lunes, ¿no? Pero ¿qué hubiese pasado si no hacía trompo en esa primera vuelta? ¿Cuánto hubiese cambiado la carrera para Max Verstappen, ¿no? Porque evidentemente tenía un auto muy competitivo. Ese trompo, esa pérdida de posiciones, que seguramente también hizo variar la estrategia, ¿no? Y tal vez sobre la marcha decidir a hacer un pit stop temprano. Sin eso tal vez hubiésemos visto otra cosa, ¿no? Pero me parece que más allá de eso, de las especulaciones de qué cosa habría pasado, sí, lo relevante es que vimos un Verstappen muy combativo, ¿no? Un Verstappen que realmente muy bueno para la Fórmula 1 tenerlo de esa manera. Prefiero tenerlo así que el primer Verstappen de las primeras carreras, donde estaba decepcionado con el reglamento y lo único que hablaba era del reglamento y de lo malo que era, o el placer que no sentía de conducir estos autos, ¿no? Evidentemente, tener un auto más competitivo, más allá del tema del clipping, de super clipping y lo que ya sabemos, permite a Verstappen demostrar, ¿no?, su verdadero talento. Y bueno, hay que ver ahora cómo sigue esto en Canadá, ¿no? Me parece que es también otra de las cosas positivas, ¿no?, de este receso, tanto lo de McLaren, como hablamos en su momento, como este regreso, digamos, de este Verstappen combativo, porque sabe que tiene un buen auto, ¿no? Y porque sabe que puede llegar a pelear más allá de tener que aceptar el tema de la gestión de energía y todas las consecuencias que eso trae de pasar un auto aprovechando que está regenerando y demás, ¿no? Más allá de eso, me parece que lo de Verstappen fue muy, pero muy bueno, en contraposición con el niño Hatchar, ¿no?, que lo vimos ahí con su berrinche, lamentándose por ese error que cometió y que lo dejó fuera de carrera, sabiendo que Red Bull le había dado un buen auto. Así que me parece que son las dos, la foto de Red Bull es esa, ¿no? Me quedo con eso, con lo bueno que hizo Max Verstappen, más allá de que la posición final no fue del todo positiva, y después lo de Hadjar, que
Es un tipo de Fórmula 1, no puede tener esos berrinches frente a cámara. O sea, no sé si está actuando o lo hace muy natural, pero creo que tiene que ir al psicólogo para tratar de relajarse un poco, ¿no? Porque la imagen que dio con esos, parece un chico de 5 años, ¿no? Golpeándose la cabeza y lamentándose y seguramente diciendo improperios eh, al equipo y demás, ¿no? Eso es, como dice Diego, si Verstappen fue la cara, que incluso él dijo que no había ganado, pero podría haber optado al podio y yo creo que hubiera hecho podio. Y la cruz, como dice Diego, Hadjar con ese accidente en la vuelta 6. Y hay que decir que Hadjar, Diego, cuando estuvo en campos en Fórmula 2, ha sido desde siempre un piloto, vamos a decir, muy efusivo, Sí. que a lo mejor que hay pilotos que a lo mejor el enfado se lo guardan, pero Hadjar no, Hadjar lo suelta por radio, lo suelta como vimos en la carrera, dando golpetazos al coche. Pero bueno, vamos a quedarnos con la cara que es Sí, Verstappen obvio. y también con otra cara que ya aparece la sonrisilla de Diego, porque vamos a hablar de los Alpine, del mejor equipo. Bueno, se vio en la carrera el mejor equipo de la zona media, que Gasly, por ese accidente con el vuelco en la vuelta 6 con Lawson, no lo materializó, pero que Colapinto sí que lo materializó, quedó séptimo en la carrera, su mejor posición en la Fórmula 1. La verdad es que hizo un carrerón, hizo un muy buen fin de semana y bueno, parece, Diego, que ahora me contarás, ese road show en Buenos Aires, parece que le vino muy bien, bueno, ese road show y encontrarse con Leo Messi también que le fue a visitar a Miami también, parece que a Colapinto le ha dado las energías para hacer un fin de semana espectacular. Yo creo que cualquiera de nosotros dos, si tiene esa experiencia de convocar nosotros mismos más de 600.000 personas y después tenerlo a Leo Messi ahí hablando con él, obviamente hubiésemos andado tan bien como Colapinto, ¿no? Pero más allá de eso, lo de Franco Colapinto, sí, fue un gran fin de semana. Un fin de semana muy firme, más allá de la situación de Pierre Gasly. Lo relevante es que desde que está en Alpine se le pedía un resultado de este tipo, ¿no? El año pasado era imposible con el auto que tenían. Este auto es mucho mejor que el Alpine del año pasado. Y algunos datos para destacar. Algunas cositas que hay que destacar es que Alpine vino justamente con un montón de mejoras, ¿no? En el A526, pero lo más relevante es que se le cambió el chasis a Franco Colapinto. Colapinto corrió las primeras carreras con el chasis número uno, que era que se había utilizado en los test, que se implementó también, se usó para el crash test y demás. Y bueno, era un chasis que evidentemente tenía sus defectos y era por eso que andaba tan lejos de Pierre Gasly, ¿no? Obviamente acá en la Argentina esa situación se vive como pueden ustedes vivirlo en España con Carlos y con Fernando. Pero bueno, la explicación estaba dada en la tranquilidad que demostraba el equipo frente a las actuaciones de Franco Colapinto. Era evidente que ellos sabían que el chasis no era el mejor y que Franco se las tenía que arreglar con un auto que no era competitivo porque no nació bien y tenía evidentemente algunos defectos. Con el chasis nuevo, ahora cambia la situación, ¿no? Es evidente que el auto es muy bueno, que incluso el mismo Alpine hizo varias mejoras que redundaron en una performance más sólida. Y hoy, al menos en este Gran Premio, y repetimos, todavía falta muchísimo, pero hoy es la quinta fuerza Alpine, que era el objetivo justamente del equipo. Y en cuanto a lo personal de Franco Colapinto, en cuanto a lo personal de Colapinto, la clasificación ganándole en todas las fases a Pierre Gasly es la mejor demostración de lo que puede hacer Colapinto cuando tiene un auto que es bueno. O sea, acá no hubo ni con Colapinto ni con Gasly el temor de que quedaran fuera de la Q3, ¿no? Entrando a la Q3, es obvio que un equipo como Alpine puede aprovechar diferentes situaciones que se plantean en los primeros puestos. Y es lo que hizo en este caso Franco Colapinto. Desde el punto de vista conductivo, tanto en el sprint como en la carrera final, a nosotros los argentinos obviamente nos pareció una grata, una carrera de ensueño, viendo a Colapinto luchar con Verstappen y contra Hamilton. Y no amedrentándose. Obvio,
los grandes campeones le ganaron a un novato, pero no se amedrentó ante la figura de Hamilton y de Verstappen, ¿no? Y creo que eso es lo positivo. Fue combativo, aprovechó el auto que tenía hasta donde pudo, llegó a estar cuarto en la carrera, que para los argentinos es una foto del recuerdo, como aquel Gran Premio de este año en el que estuvo segundo, pero me parece que vimos a un Colapinto mucho más firme, un Colapinto que evidentemente las situaciones y las sensaciones del Road y lo de Lionel Messi no lo complicó, al contrario, lo fortaleció y bueno, ahora tiene que mantener ese nivel y tratar de mejorar. O sea, no se le va, ni a Alpine no se le puede pedir que gane una carrera, por obvias razones, pero sí puede aprovechar situaciones que se plantean. El tema para mí es principalmente, obviamente ojalá que le pase a Colapinto, pero el tema es estar ahí expectante, ¿no? Ser la quinta fuerza, estar en esa zona de tratar de acercarse al top 5 si es posible, pero tiene que estar ahí, porque en algún momento la situación se le va a dar y van a lograr un gran resultado, ¿no? Creo que eso es lo que tiene que trabajar Alpine, ¿no? Y principalmente trabajar como equipo. No digo que no lo hagan, pero me parece a mí que si trabajan como equipo pueden lograr mejores resultados, porque el resto de las escuderías, tanto Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren tienen sus luchas internas, ¿no? Hablábamos lo de Mercedes con Russell y con Kimi Antonelli, lo mismo que Ferrari. McLaren también tiene esa lucha interna entre Oscar Piastri y Lando Norris. Y uno no sabe cómo pueden terminar esas luchas, ¿no? Entonces, y en el caso de Red Bull solamente lo tiene a Verstappen, ¿no? Hatcher va a tener que tratar de mejorar. Pero me parece que si aprovechan eso y trabajan como equipo, en función de equipo, pueden lograr mejores resultados de este que es la lógica que consigue Alpine. Sí, no, está claro, digo que ha sido un fin de semana espectacular para Colapinto. Aparte, Franco ha estado prácticamente todo el fin de semana por delante Sí. de Gasly y al final, en la típica carrera loca de la Fórmula 1, estás ahí y perfectamente te puedes llevar con el pilotaje que ha demostrado Franco que puede hacer, perfectamente se puede llevar un podio, incluso, ¿por qué no?, también soñar con un gran resultado para Argentina. Y seguimos con nuestros amigos hispanos, vamos a decir. Ahora hemos hablado un poco, vamos a decir, de tu piloto, Diego. Sí. Pues ahora también toca hablar bueno, de los españoles, de mis pilotos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, primero también con una escudería que, tanto como hablamos como Alpine, ha mejorado y está también ahí luchando por la zona media, que es Williams, que Carlos Sainz, aunque pide más, obviamente todos los pilotos piden más. Bueno, Sainz quedó noveno en carrera, puntuó, y Albon también, a pesar de no haber clasificado, vamos a decir, de no haber entrado en esa Q3. Y la verdad es que fue una buena carrera para los dos, tanto como para Carlos como para Albon. Sí que es verdad que es lo que hablamos, que todavía le queda un poquito más, pero bueno, Williams también ha mejorado y la verdad es que ha sido un fin de semana, vamos a decir, sólido, tanto para Carlos como para Albon, que mira, se llevan 3 puntitos más para Williams, el primero que consigue Albon esta temporada, y Carlos Sainz en total 4, y poquito a poco van sumando. Sí, 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 realmente está compensando, imagino que también a Williams este parón le vino muy bien, ¿no? Para compensar justamente los problemas que tuvo en la pretemporada, ¿no? Así que es bueno lo de Williams, tiene que acortar más la brecha, ¿no? Porque la realidad es que los rivales o con los que está peleando hoy por hoy Williams han tenido problemas, no le hemos visto a Haas adelante como si en las primeras competencias, Audi también, Audi fue un fin de semana para olvidar para el equipo alemán, pero bueno, el tema es justamente aprovechar las situaciones, ¿no? Mismo como dijimos con Alpine, que tal vez está en un escalón por arriba de Williams, es lo que tiene que hacer justamente el equipo británico, ¿no? Con dos pilotos que son combativos, principalmente Carlos, es un piloto que no se conforma con nada y siempre va por más y bueno, lo demuestra, ¿no? Aprovechando el auto que tiene también, ¿no? Porque tampoco puede hacer milagros con este Williams, pero bueno, el tema es justamente tratar de estar lo más cerca posible del top 10 y bueno, después los resultados se van dando, ¿no? Eso es. Y también ahora llega a pasar, si Colapinto y Carlos han sido, obviamente, las Sí. buenas noticias del fin de semana, ahora en clave hispana pasamos a las malas, aunque bueno, se sabía. Primero hablar de Aston Martin
y que bueno, que al final pues siga lo suyo, aunque lo bueno es que terminó con los dos coches, la primera carrera de la temporada que termina tanto con Alonso, que te finalizó 15º, y Stroll 17º, y la única nota positiva, lo decía Fernando, que no han tenido problemas de fiabilidad, pero bueno, lo mismo de esta temporada. Sí. Lo he hablado con varios amigos que al final, pues viendo también la situación en la que llegaba Honda, que han sido campeones del mundo con Red Bull, viendo que venía Newey, la verdad es que te pones a mirar atrás y yo creo que es un sentimiento generalizado de que nadie pensaba que en la cuarta carrera dijéramos bueno, al menos han terminado, al menos como si fuera un gran resultado, al menos han terminado los dos Aston Martin. Es que, verdad, yo creo que es algo que generalizado que ya dices, es que no lo entiendo. Bueno, mira, en la previa, cuando se comunicaron todas las mejoras que habían hecho los equipos, las mejoras que que eran visibles, Eso es. bueno, yo me sentí decepcionado cuando lo vi lo de Aston Martin, que no había hecho ninguna mejora visible. Yo, que soy argentino, me imagino en España cómo se tomó eso, ¿no? De saber que, a veces obviamente han trabajado en la parte interna, cosas que no se ven, pero digamos, ves, no sé, Ferrari por decir, no me acuerdo ahora exactamente, pero no sé, 15, Sí, 10 pero, mejoras, 8 sí, sí, mejoras, todo así, y Aston Martin cero, ¿no? totalmente. Entonces eso también es una situación compleja la que está viviendo Aston Martin. Vos lo resumías muy bien, ¿no? Con el tema del un motor o un motorista que con otro equipo se lució, un diseñador como Newey que en otro equipo también se lució, y así todo, digamos que sigue siendo la gran decepción Aston Martin, ¿no? Y lamentablemente, esto atenta contra un pilotazo como es Fernando Alonso, ¿no? Porque ha demostrado, ¿no? Que más allá de la edad y demás, cuando tiene un auto competitivo hace magia. Y bueno, esto le está restando, ¿no? Yo creo que a la larga esto podría llegar a repercutir, pienso yo, en el futuro de Fernando, ¿no? Porque tiene que haber una solución, ¿no? No puede ser que Aston Martin es uno de los equipos que más ha invertido en los últimos 2 años en la Fórmula 1 y así todo esté donde esté. O sea, porque ni siquiera una mejora de estar en la mitad del pelotón. O sea, hoy está en el fondo y si no está en el fondo es más mérito de Alonso que otra cosa, ¿no? Y también, Diego, es que incluso el profe Fernando bromeó con ello de que si queda quinto en una carrera de esta temporada, no se lo has visto, ha dicho que se retira, obviamente. Se retira justo esa tarde que quede quinto, bromeando, pero es que también un poco es a corto plazo la no vista de mejoras. Si no recuerdo mal, he visto que llegarán mejoras grandes, vamos a decir, en 12 o 14 carreras. Eh, queda mucho y para un piloto con Fernando, al final, pues una leyenda de la Fórmula 1, eh, pues es complicado, pero bueno, veremos cómo va todo tema Aston Martin. Y también, bueno, hay que decir que lo mejor, vamos a decir, que nos quedamos es con una lucha que tuvo con justamente el piloto y el equipo que vamos a hablar Sí. ahora, con Checo Pérez y Cadillac, que igual que Aston Martin, al menos terminó la carrera. Y sí que es verdad que hubo una lucha impresionante, que lo vimos en una pantallita pequeña en la retransmisión entre Fernando y Checo Pérez, por esa 15ª posición. Incluso el piloto mexicano Checo decía que ojalá Aston Martin no mejore porque le encanta luchar contra un pilotazo como es Fernando. Y bueno, no, me parece que es la mejor definición, ¿no? Creo que es lo bueno del fondo del lote, ¿no? Más allá de que obviamente a todos nos gustaría verlo a Checo y a Fernando, por supuesto, adelante, pero bueno, es el gran atractivo que tiene el fondo del lote, o sea, ver equipos que, por un lado, con historias totalmente diferentes, porque lo de Aston Martin no tiene una lógica, lo de Cadillac tiene lógica, es un equipo nuevo, ¿no? ¿Qué Obviamente. pretender de un equipo nuevo? Pero bueno, mientras haya lucha entre Checo o incluso también Valtteri Bottas, ¿no? Porque sacarlo de esta pelea con Fernando Alonso, digamos, tres pilotos ganadores de grandes premios, esa parte del lote, entre comillas, va a ser entretenida. O sea, obviamente los quisiéramos ver adelante, por supuesto. Pero lo de Cadillac me parece que es lo mismo desde que ha comenzado la temporada. O sea,
que ya llegar para Cadillac es un éxito porque es la posibilidad que tiene de recabar datos. O sea, es un equipo que no tiene datos, más allá de que está compuesto por personas expertas en la Fórmula Uno con muchísima experiencia. Pero bueno, lo importante es que siga acumulando, digamos, kilómetros y trabajando en la fiabilidad del auto y demás. Después se verá el tema de la competitividad y con el transcurso de esta extensa temporada de la Fórmula Uno si tienen mejoras que les permiten, ¿no?, ir achicando esa brecha con el resto del pelotón. Eso es, Diego. Y bueno, qué decir, lo que has dicho, que son tres pilotados, tanto Fernando como Checo como Bottas. Y ahora rápidamente a repasar los tres últimos Sí, equipos, vamos a decir, que no hemos hablado de ello. Haas, que no consiguió puntos, terminó con Ocon un décimo en la sprint y decimotercero en la carrera. Y Berman terminó duodécimo en la sprint y un décimo en la carrera. Parece que bajaron un escalón porque puntuaron en varias carreras anteriores, en las tres primeras sí. carreras, y no consiguen puntos en esta carrera y parece que han bajado un poco, que al final por lo que hablamos, que otros equipos como Williams han mejorado y Haas a lo mejor también ha mejorado, pero no tanto y le han adelantado otros equipos. Claro, claro, y bueno, justamente ahí estaba la clave de este Gran Premio de Miami, ¿no? Porque si va a ver realmente quiénes trabajaron más, quiénes trabajaron mejor también, porque tampoco es una cuestión de decir que los otros trabajaron menos, sino tal vez las mejoras que se encontraban en los autos, bueno, rindieron, ¿no? Y de todas formas, esta es una temporada, y ya lo hemos dicho, una temporada bastante compleja porque hay tantos cambios en los autos, ¿no? También está el tema de las unidades de potencia, la aerodinámica activa y un montón de situaciones que hacen que cualquier pequeño error perjudique y complique, ¿no? En una temporada donde la regularidad es escasa, estamos hablando de que los equipos más regulares han sido Mercedes, Ferrari, Alpine y no recuerdo otro más. Ayúdame. Me parece que ellos han sido los únicos equipos que han logrado llegar con los dos autos al final de la carrera, excepto lo de Alpine Sí. ahora particularmente por un choque, pero con respecto a temas técnicos, son muy pocos. Estamos hablando de 11 equipos, solamente 3 o 4, tal vez se me pase alguno, han llegado con sus dos autos al final de la carrera, ¿no? Y el tema de la confiabilidad es para tener en cuenta, y en este caso, en el caso de Haas, digamos que no fue tan contundente como sí había sido en la primera parte del año. Tal vez ahora en el próximo Gran Premio se tomen revancha, pero bueno, es una situación que vamos a ir viendo, me parece, a lo largo del año de equipos que tal vez logran muy buenos resultados y de una carrera a la otra bajan un poco el rendimiento. Totalmente, como vemos también en Audi, que con abandonos tampoco puntuaron, y en los Racing Bulls, que Sí. también tuvimos un fin de semana complicado, pero bueno, sin más lejos, por ejemplo, Lawson, aparte de tener ese accidente con vuelta de campana de Gasly, aunque el piloto francés está bien, tendrá seguramente, que no se ha salido ya, pero tendrá una sanción que tendrá que Sí. cumplir en Canadá. Y bueno, la verdad es que fue un fin de semana, como decimos, complicado tanto para Haas como para Audi, para Red Bulls. Bueno, ahora Diego toca hablar de esta sección que tenemos, donde hablamos de los pilotos que han hecho cosas buenas o malas en este Gran Premio. Y es que para ti, ¿quién ha sido la estrella de este Gran Premio, el Y, mejor piloto de y este el Gran mejor Premio? piloto para mí fue Antonelli, obviamente por lo que logró, por el triunfo, por cómo lo consiguió, porque no se amedrenta contra los pilotos que está luchando. Me parece que ese es el piloto para destacar este fin de semana, ¿no? Demostrando, ¿no? Si alguien tenía alguna duda, que no es casualidad lo que está consiguiendo. O sea, es un piloto muy talentoso, un piloto muy rápido y que está aprovechando las oportunidades que le aparecen adelante, ¿no? Me parece que eso es positivo para destacar. ¿En tu Eh, caso? efectivamente, pues también te iba a decir a Antonelli, pero venga, voy a tirar obviamente por Franco, porque ha conseguido su mejor resultado en una carrera de Fórmula Uno hasta ahora, y también con Franco Colapinto y con Carlos Sainz, porque también aparte de haber ganado a sus compañeros de equipo, han estado sólidos. Colapinto ha ido rápido, ha Sí. ganado a Gasly y Carlos también ha quedado noveno. Al final, ha sido un fin de semana bueno para los dos, y obviamente la estrella, pues, el ganador, Antonelli, encima joven, la tercera carrera consecutiva que gana. Pero también me quiero quedar con Franco y con Carlos por eso, porque han hecho dos carreras muy sólidas y al final pues han ganado esa pequeña batalla, vamos a decir, de los equipos de la zona media o de los equipos, entre muchas comillas, más
modesto, si se puede decir. Bueno, te hago una aclaración. No quise decir Colapinto para no quedar demasiado argentino. Pero bueno, menos mal que lo aclaraste vos. Menos, porque si no, acá cuando vean el video me van a matar a mí. Hombre, Pero obviamente, hablé de Colapinto Maravillas, así que por supuesto. Pero bueno, muchísimas gracias por destacarlo vos también. a ver, al final, Diego, no es que hay que destacarlo, pero porque te metes en, bueno, en los resultados Sí, de este fin de semana, si has visto la carrera, si has visto todas las sesiones, ves que Colapinto pues, ha hecho obvio. un muy buen fin de semana, al igual que Carlos Sainz, y obviamente Antonella ha tenido que hacer también muy buen fin de semana para ganar, pero hombre, también dar ese mérito, perdón, a nuestros pilotos, vamos a decir, que oye, que también han hecho un muy buen fin de Por semana. supuesto. Y ahora de hablar de los pilotos que han hecho buenos fines de semana, a hablar de pilotos que no han tenido buenos fines de semana. ¿Quién es para ti, Diego, el piloto que se ha estrellado, el estrellado, no me digas ni Gasly, ni Lawson, ni Hadjar, Bueno, en este fin de listo, semana? O entonces bueno, no puedo decir ninguno, entonces, ¿no? Iba a decir callar, me parece que fue no solamente por el error, sino por el berrinche. O sea, me parece que hizo un acting por demás, ¿no? Me parece que es algo que es preocupante, ¿no? Porque imagínate que vos sos auxiliar de pista y lo querés ayudar, te pegan una trompada, ¿no? Tiene que bajar un poquito los decibeles, ¿no? De esa furia interna que tiene, tiene que ir al psicólogo a hablar, porque no es normal. No es normal que se ponga así, ¿no? Un error lo comete cualquiera y en todo caso hay que aprender de los errores, ¿no? Es un ser humano el que va arriba de un auto, ¿no? Pedir que no se equivoque para un novato, porque dentro de todo es un piloto con poca experiencia todavía, creo que tiene que tranquilizarse un poco más, porque sí, está bien autoexigirse, tratar de ser el mejor, encima a su lado lo tiene Max Verstappen, uno de los mejores pilotos de la historia, pero bueno, tiene que aprender a controlarse, ¿no? Porque si no, puede tener un problema mayor todavía, ¿no? No sabe cómo puede llegar a reaccionar Hachar cuando tiene este tipo de situación, ¿no? Es raro. O sea, para mí, yo destaco eso. Más allá de lo de Lawson también, que fue el golpe que le dio a Gasly fue tremendo, pero me parece que yo me quedo con su actitud, más que nada. totalmente de acuerdo, Diego. Y yo también me quedo, no sé si lo este fin de semana, pero me quedo con George Russell. ¿Por Sí. qué? Porque también tiene que irse mosqueado después de que su compañero de equipo más joven, vamos a decir, el joven que tiene muchísima proyección, pero que venga, te gane ya 3 carreras consecutivas, que vaya líder del mundial, que después de ganar la primera carrera te haya adelantado. Yo creo que eso también, bueno, obviamente eso tiene que doler mucho y yo creo que Russell también se ha ido un poquito enfadado. Ujú. Sí, coincido con vos con eso. Y ahora pues vamos a pasar, Diego, con el qué momento, cuál ha sido el momento de la carrera La que primera vuelta, te... para mí la primera vuelta fue tremenda, fue intensa. Esa primera vuelta fue intensa. Me paré de la silla cuando lo vi a Verstappen haciendo trompo, me agarré la cabeza cuando todos los esquivaron y cuando incluso también en la curva 11 el toque entre Colapinto y Hamilton. La primera vuelta fue intensísima. Yo también me quedo con la primera vuelta, también ver el vuelco de Gasly Sí. y de Lawson. Y también por último ese adelantamiento de Antonelli a Norris, aunque con neumático más caliente, pero bueno, que empezó para liderar la carrera y al final pues se puede decir el adelantamiento de la victoria. Y también para ti digo que yo creo que aquí vamos a coincidir los dos. Que yo lo he puesto en estrella, pero bueno, pero también aquí en la sorpresa puede ir bien. Bueno, yo me lo había guardado para la sorpresa. Hice la anterior aclaración porque yo dije Antonelli y vos me saliste con Colapinto. Para mí la sorpresa, obviamente, Franco Colapinto. O sea, no hay ninguna duda de eso. No hay ninguna duda de eso. Creo que fue el piloto que más se ha destacado en función de los resultados anteriores y cómo venía todo, ¿no? Me parece que lo de Colapinto en este Gran Premio fue un signo de madurez, ¿no? Obviamente esto es una carrera de autos, ¿no? Como el automovilismo son carreras de autos, si no tenés un buen auto no haces nada. Y pasó en las primeras 3 competencias. Ahora, con un chasis nuevo, un chasis que evidentemente se comporta también como pretende Colapinto que se comporte, lo ha sabido explotar. Y más allá de eso, estamos hablando que el resultado que lo logró, más allá de que, bueno, la séptima posición
vino por un recargo a otro piloto, pero el octavo lugar que consiguió en pista lo consiguió por mérito propio, o sea, por meterse en la Q3, por ganarle a su compañero de equipo, lo que no es poco, un Gasly con 10 años de experiencia en la Fórmula 1. Después, bueno, el tema de la largada, no amedrentarse contra quienes estaba luchando, ser firme, mantener el ritmo, hacer una buena estrategia junto al equipo. Me parece que fue la gran sorpresa, ¿no? Para todos. Nos sorprendió a todos, me parece que lo de Franco Colapinto, ¿no? Más que nada por cómo venía. O sea, estamos hablando de un piloto que había sido superado por su compañero de equipo en las carreras anteriores. El año pasado también, pero el año pasado, por un tema mecánico, los dos Alpine luchaban en el fondo del lote y ahora con un auto mejor y demás, hemos visto a un gran Franco Colapinto, la base, ¿no? Queda todavía muchísimo y como te decía anteriormente, me parece que hoy Alpine es un equipo que puede sacar provecho de las luchas internas de las otras escuderías. Se tiene que mantener como el quinto equipo, sí o sí, tiene que esforzarse para mantenerse como, con el quinto equipo, que los dos autos entren en la Q3, eso le va a permitir aprovechar cualquier situación que suceda adelante, ¿no? Y como vos bien decías, ¿no? Tal vez en esas carreras locas que tiene la Fórmula 1 una o dos veces por año, bueno, tratar de que los alpines estén ahí, y si es Colapinto, por supuesto, mejor, para lograr un resultado mucho mejor del que consiguió en Miami. Para mí la sorpresa, por supuesto, fue Franco Colapinto. Efectivamente, digo, totalmente de acuerdo, porque a pesar de esa novena posición de Carlos Sainz y esos puntos de Williams, hay que decir que Franco Colapinto ha hecho un fin de semana espectacular. También, a pesar del accidente de Gasly, ha estado por delante de él en prácticamente todo el fin de semana, así que la verdad es que el piloto argentino ha vuelto a la Fórmula 1 después de este parón, que la Fórmula 1, que directamente no ha habido Fórmula 1, ha llegado de una manera espectacular. Y bueno, después de este recomienzo de la temporada de Fórmula 1, tras 5 semanas, como decíamos, sin ella, las escuderías tendrán un poquito más de tiempo para inspeccionar estos datos y seguir aprendiendo de esta nueva reglamentación, que parece que cambia después de cada carrera. Termina una carrera, algún cambio. Termina otra carrera, algún cambio. La próxima parada del Mundial de Fórmula 1 será dentro de casi 3 semanas, del 22 al 24 de mayo, en Canadá. Tras este fin de semana, la Fórmula 1 seguirá con el formato sprint también en Canadá, con la única sesión de libres y la clasificación al sprint el viernes. El sábado será el sprint y después la clasificación para la carrera principal, y el domingo será esa carrera a las 8 de la tarde, hora española. ¿A qué hora es la carrera, Diego, allí en Argentina? A las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde de Argentina. Entonces, horario perfecto. Y bueno, Diego, muchas gracias otra vez por ya las cuartas claves de la temporada. Por las cuartas claves de la temporada. Claro, se me ha desvirtuado un poco el calendario porque recordamos, no hemos tenido ni Arabia Saudí, ni Bahrein, ni Arabia Saudí, pero bueno, ya la Fórmula 1 vuelve, que la verdad es que, aunque no nos guste eso del super clipping, y haya todavía muchas cosas que cambiaríamos, la verdad es que yo creo, y hablo por todos los amantes del motorsport, que también ya tenemos todos ganas de que volviera a la Fórmula 1, aunque esta nueva Fórmula 1 no nos guste tanto como otras del pasado. Sí, exactamente. Como decís vos, te aclaro que acá en Argentina el Gran Premio de Canadá va a ser a las 5 de la tarde, pensé que era a las 2. A las 5 de la tarde. Así que bueno, también con muchas expectativas. Lamentablemente nos vamos a reencontrar dentro de un par de semanas. Pero bueno, después sí, más asiduamente, prácticamente todos los fines de semana vamos a estar acá con las claves, donde bueno, tratamos de desmenuzar justamente todo lo que pasa en la Fórmula 1, ¿no? Diego, un placer. Otro placer, Rubén. Un abrazo a todos y bueno, nos vemos en las próximas claves, que será la del Gran Premio de Canadá. Eso es, así que vamos a disfrutar de la emoción de la Fórmula 1, aunque como dice Diego, nos vamos a tener que esperar unas semanitas más, pero bueno, habrá mucho contenido tanto en Auto FM, en Automundo, así que no ibas a aburrir.